Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a su canal Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Vamos a continuar leyendo el día de hoy nuestra historia, Misterios Revelados, Enseñanzas del Maestro Saint Germain. En esta parte de la historia apenas estamos viendo cómo el protagonista de la historia, que todavía no sabemos su nombre, sale a la montaña, al monte Shasta, en California, y sale a la montaña a caminar y se encuentra con el maestro Saint Germain, y el maestro Saint Germain le está empezando a dar una probada de todo el conocimiento que los maestros ascendidos poseen. Al estar unidos con la fuente universal, poseen el acceso a la fuente divina de conocimiento y toda cosa buena, bella y perfecta. Entonces vamos a continuar. Es el capítulo número 3 y bueno, la parte número 3 del libro. Entonces dice: todo el mundo tiene el mismo privilegio supremo de contactar con la todopoderosa presencia de Dios, yo soy. Es el yo soy, o Jehová o Yahvé, como lo gustemos llamar. Y ella es el único poder que siempre elevó, eleva ahora y elevará al ser personal y su mundo, por encima de la discordia y limitación terrenal. Hijo mío, bien amado, prueba esto con gran determinación y hazte consciente de que Dios en uno es la victoria. Dios en uno es la victoria cierta. Cuando finalizó su discurso, comencé a comprender que debía ser uno de los maestros ascendidos que la gente platica ahí en esa región de California, que existen en esa montaña mágica. Dice, porque no solo me había dado pruebas de su dominio sobre los elementos con la precipitación, sino que además me había enseñado y dado explicaciones tal como lo hizo. Me senté preguntándome cómo era que me conocía. Hijo mío, dijo él, contestando mi pensamiento de inmediato, yo te conozco desde hace eones. La elevación de tu pensamiento, por su esfuerzo consciente, ha hecho posible nuestro contacto en este momento. A pesar de que siempre he estado en contacto contigo, estando en los cuerpos más sutiles, tu esfuerzo consciente para poder alcanzar a alguno de los maestros ascendidos abrió el camino para que yo viniera a ti en un modo más tangible, es decir, tangible para tus sentidos físicos. Veo que no me reconoces lo bastante en tu conciencia externa. Yo estuve presente durante tu nacimiento, en la muerte de tu madre, y fui el instrumento que puso en contacto a ti y a Lotus, en el momento adecuado para no retardar tu avance. Nuevamente intervine para traer a tu hijo a tu vida, en esta encarnación. No obstante, ten un poco de paciencia. Siéntate un momento y permanece tranquilo, observándome atentamente, y te revelaré mi identidad. Hice como me indicó, y quizá en apenas un minuto completo vi su cara, cuerpo y vestiduras, transformándose en la viviente, palpitante, tangible presencia del maestro Saint Germain, sonriendo ante mi asombro y disfrutando mi sorpresa. Estaba ahí ante mí, como la figura magnífica de un dios, vestido con una túnica blanca enjollada, y con una luz y amor en sus ojos que revelaban y probaban el dominio y maestría que poseía. Este, explicó él, es el cuerpo en el cual trabajo la mayoría del tiempo, cuando me ocupo del bienestar de la humanidad, a no ser que el trabajo que hago requiera un contacto más estrecho con el mundo externo de los negocios, y en ese caso hago que mi cuerpo asuma las características y vestimenta que la nación con la cual deba trabajar en ese momento. Oh, exclamé yo, ahora te reconozco porque te he visto muchas veces como ahora en los niveles internos de la conciencia. Hijo mío, explicó él, ¿ves
que es auténtica maestría? ¿Ves lo que es auténtica maestría? Nosotros, en el estado ascendido, podemos controlar la estructura atómica de nuestro mundo del mismo modo que un alfarero controla el barro. Cada electrón y átomo del universo es obediente a nuestro deseo y mandato, debido al poder de Dios por el cual lo controlamos y del cual hemos ganado el derecho de ser los directores. La humanidad no ascendida se maravilla ante estas cosas, pero les aseguro que no nos requiere más esfuerzo cambiar la apariencia de nuestros cuerpos del que le requiere a un ser humano corriente cambiar su ropa. La desafortunada condición de la naturaleza humana que mantiene a los individuos en sus autocreadas limitaciones es su actitud mental, lo que lo mismo teme que ridiculiza aquello que no comprende. Lo que es peor, en su ignorancia dice, eso es imposible. Hay cosas que no son posibles bajo ciertas condiciones, pero el ser divino, que es la gran luz, puede cambiar todas las condiciones humanas, de modo que nada es imposible. Cada individuo tiene la llama divina de la vida dentro de él, y ese ser divino suyo tiene dominio donde quiera que uno se mueva en el universo. Si uno, a causa de su propia inercia mental, no quiere ejercer el esfuerzo necesario para reordenar sus viejos hábitos de la mente y el cuerpo, proseguirá atado a las cadenas que él mismo se forjó. Pero si elige al Dios interno y se atreve a dar a ese ser divino todo el control de sus actividades externas, recibirá el conocimiento, una vez más, de su dominio sobre toda sustancia, dominio que ha sido suyo desde el comienzo. Ha llegado el momento en el que muchos de los seres humanos están despertando rápidamente y deben hacerles comprender, en algún modo, que ellos han vivido una y otra vez, en cientos, a veces miles de vidas, cada vez en un cuerpo nuevo. La ley de la reencarnación es la actividad en el crecimiento humano que da al individuo una oportunidad de restablecer un equilibrio para las condiciones que conscientemente lanzó al desequilibrio. Es tan solo una actividad de la ley de compensación, causa y efecto, o lo que puede ser llamado un proceso equilibrador automático, gobernando todas las fuerzas en todo lugar del universo. La correcta comprensión de esta ley proporciona la explicación de muchas de las condiciones de la experiencia humana, que de otro modo parecen totalmente injustas. Es la única explicación lógica de las infinitas complejidades y experiencias de la creación humana, y descubre la operación y ley sobre la cual descansa toda manifestación. Esto hace comprender a uno que no existe tal cosa como la casualidad o el azar. Todo está bajo directa, exacta y perfecta ley. Cada experiencia de la conciencia tiene una causa interior y toda cosa al mismo tiempo es la causa de un efecto futuro. Si un hombre daña a una mujer en una vida, es seguro que reencarnará en forma femenina y pasará a través de una experiencia similar, hasta que comprenda y experimente eso que hizo soportar a otro. La misma cosa es cierta para una mujer que sea injusta o dañe a un hombre. Este es el único modo por el cual uno es forzado, o mejor dicho, se esfuerza uno a sí mismo a experimentar la causa y el efecto de toda cosa que él genera en el mundo. El individuo puede crear y experimentar cualquier cosa que desee en su mundo, pero si elige hacer algo que haga experimentar discordia a otros, entonces se obliga a sí mismo a pasar por una condición similar hasta que comprende el efecto que produce su creación sobre el resto de la vida del universo. Ven conmigo y revisaremos una vida física en la que usaste una forma femenina en Francia, la cual fue una cantante de gran éxito, con una voz de exquisita belleza y poder.
Inmediatamente, sin el más mínimo esfuerzo por parte mía, estuve fuera de mi cuerpo físico, viéndolo claramente mientras reposaba sobre el suelo, dice el protagonista de la historia. Me pregunté si estaría a salvo ahí, sobre la ladera de la montaña, y en contestación a mi pensamiento replicó Saint Germain: no te preocupes, nada en el mundo puede dañar tu cuerpo mientras estamos fuera. Observa. Instantáneamente vi mi cuerpo rodeado de una llama blanca, formando un círculo de unos 15 metros de diámetro. Él colocó su brazo derecho alrededor mío y vi cómo nos elevamos rápidamente del suelo, mientras me ajustaba con prontitud a su acción vibratoria. No hubo un definido sentimiento de movimiento a través del espacio, pero de pronto vimos hacia abajo un pueblo en el sur de Francia, y él continuó: aquí nació usted como hija única, la hija de una bella mujer, cuya vida fue un ejemplo de idealismo muy adelantado con relación a la mayoría de aquel periodo. Su padre fue un marido y compañero muy devoto, de alta cultura e inspirado por el primitivo espíritu cristiano. El éter atmosférico de cada entorno registra todo lo que ha ocurrido en esa localidad. Reviviré estos registros etéricos y podrás ver imágenes vivientes, dando cada detalle de tu vida. Usted cantó en la iglesia de esta localidad y estudió con una maestra que persuadió a tus padres para que le permitieran entrenarte. Tuviste rápidos progresos y recibiste todavía mayores ventajas al trasladarte con ellos a París. Después de un año de intenso estudio, llegó una oportunidad para cantar ante la reina de Francia, y a través de su patrocinio tuviste actuaciones en muchos de sus salones. Esto te aseguró una carrera musical exitosa. Francia y el éxito prodigaron sus dones sobre ti durante los 5 años siguientes y acumulaste mucha riqueza. De pronto, ambos padres pasaron a través del cambio llamado muerte, y el impacto fue muy grande para ti, seguido por varias semanas de seria enfermedad. Cuando te recuperaste y retornaste de nuevo a los conciertos, una nueva cualidad compasiva se había incorporado a tu voz, y a través de la reciente experiencia del dolor, un hombre que había guiado mucho de tu estudio musical llegó a ser director de tu trabajo público, y llegaste a depender de él como alguien que parecía ser digno de confianza. A continuación siguieron 14 años de brillante éxito, al final de los cuales enfermaste repentinamente y falleciste en el plazo de una semana. Tus joyas y tus riquezas las dejaste a cargo del director para ser usadas en ayudar a otros y para cumplir ciertos planes para los cuales había trabajado toda tu vida. Apenas habían finalizado los ritos funerarios cuando tuvo lugar un completo cambio dentro de él. La codicia tomó enteramente posesión de él. Ahora te mostraré este hombre a quien conociste hace algunos años aquí en América, en tu vida presente. Estoy bastante seguro de que recordarás claramente el incidente de negocios. A continuación, el maestro me mostró una relación comercial en la cual yo pretendía ayudar a diversa gente mientras estaba en el oeste, hace unos 10 años, en conexión con un representante del gobierno belga. A este hombre, continuó él, se le dio una oportunidad aquí para corregir la equivocación cometida en tu contra en Francia. Se le mostró la condición y supo perfectamente bien la situación por la cual se lo mostramos, pero no era aún lo suficientemente fuerte para dejar operar la gran ley cósmica de justicia y saldar esa deuda. Si lo hubiese hecho de propia voluntad, hubiera obtenido la libertad en muchos modos
y se le hubiese permitido progresar mucho más rápidamente en esta encarnación. De este modo, como la vida externa mantiene al individuo atado a la rueda de la necesidad, renacimiento, continuada lucha y dolor hasta que permitimos que la luz del Cristo interno nos ilumine y purifique para que podamos responder solamente al plan de Dios, amor, paz y perfección para su creación. Esta es la clase de lección que uno nunca olvida, porque la enseña objetiva registra la experiencia en la visión, lo mismo que en la mente. El registro en la vista es más profundo y necesariamente recibe más atención desde la actividad externa del intelecto. La esencia de esta experiencia olvidada hace tiempo se fijó ella misma en mi memoria permanente, porque puedo recordar cada detalle tan claramente como cuando lo observé con él. Ahora, prosiguió él, recordemos otra encarnación tuya, una ocurrida en Egipto. Nos elevamos del suelo y proseguimos rápidamente hacia adelante. Yo era muy consciente del mar Mediterráneo. Mientras pasábamos sobre sus bellas aguas nos dirigimos a Karnak y Luxor, cuando tomamos un nuevo contacto con la tierra. Observa atentamente, dijo el maestro. Este registro es de un templo muy antiguo en Luxor, no de esos cuyas ruinas están explorando hoy los arqueólogos, sino uno que es anterior a cualquier otro que haya sido descubierto hasta el presente. Si ellos supiesen dónde buscar, encontrarían templos magníficos en un estado de conservación casi perfecta. Indicándome un cierto lugar lleno de ruinas, que es todo lo que los viajeros pueden ver hoy, la escena fue reemplazada por la actividad en el éter, tal como había sido originalmente en toda su belleza y esplendor, mucho más magnífica que cualquier cosa de la cual tenga idea la presente generación. Los jardines y estanques estaban rodeados por grandes pilares de mármol blanco y granito rosa. La localidad entera llegó a estar viva, real y vibrante, y justo tan tangible como cualquier ciudad física actual de la Tierra. Se veía tan perfectamente natural y normal que pregunté de qué modo hacia él tan vividas experiencias. El hombre y su creación, contestó el maestro, como también la naturaleza, tienen una contraparte etérica, un patrón, que hace su impresión eterna sobre la atmósfera alrededor de él. Donde quiera que se mueva, el patrón de la actividad del individuo y de la experiencia humana está dentro de su propia aura todo el tiempo. Un registro similar existe en el aura de cada localidad. Un maestro ascendido puede, si así lo quiere, revivificar o revestir el registro de las actividades anteriores del individuo, donde quiera que esta persona se halle, porque el patrón sobre el cual reúne el maestro ascendido la estructura atómica está siempre en el aura de ese individuo. Cuando el maestro reviste el registro de una localidad, debe hacerlo en el mismo y específico lugar que tal registro. Cuando se reviste, llega a tener la misma forma y estructura viviente que tenía antes, cuando se construyó por primera vez en la sustancia física. De este modo es posible agrupar de nuevo la estructura física de un edificio completo y de sus alrededores, cuando así lo desea el maestro ascendido, para lograr algún buen propósito. Cuando uno ha obtenido este dominio dado por Dios, él puede revestir y reanimar cualquier registro etérico que desee hacer visible para enseñanza y beneficio de los estudiantes y de otros. Cuando hace esto, es tan real como la realidad misma,
y los objetos revestidos se pueden fotografiar, manipular y hacer tangibles a los sentidos físicos de aquel que los observe. Fíjate, me recordó él, tú estás experimentando estas actividades en tu cuerpo más sutil, pero no son menos reales a causa de esto, porque tu cuerpo físico es solamente una vestidura que tú, el ser consciente, pensante y experimentador, llevas puesta. Es lo mismo que si llevara un grueso abrigo en el frío invierno y solamente un traje ligero en un día caluroso de verano. Las experiencias en el traje ligero no serán seguramente menos reales que las vividas cuando lleva puesto el abrigo grueso. Traigo esto a tu atención para que puedas entender las actividades mayores y menores de la vida. Examinamos entonces los terrenos y el entorno y la arquitectura del lugar. Ven y entremos, dijo él. Y mientras hablaba, avanzamos unos pasos y atravesamos la entrada principal. Entrando dentro del mismo templo, nosotros nos volvimos actores vivientes y al mismo tiempo observadores de la experiencia siguiente. Pasamos dentro de la parte principal del templo y proseguimos hacia el santuario interno. El sumo sacerdote vino directamente en nuestra dirección y pareció reconocerme. Este sacerdote de tiempos antiguos, explicó Saint Germain, es ahora tu hijo, en tu actual encarnación. Apareció entonces un sacerdote menor, a quien inmediatamente sentí que conocía. El maestro señaló, el sacerdote coadjutor era usted mismo. Entramos al santuario interno y vi la Virgen Vestal guardando el fuego sagrado. Ella, a la que ahora observaba, era Lotus, mi bien amada rayo gemela. Mi bien amado rayo gemelo, a quien conocí y con quien me casé hace algunos años, y ahora es la madre de nuestro hijo. La escena cambió y vimos un príncipe visitante de una distante provincia que planeaba apresar a la Virgen Vestal para hacerla su esposa. Todo parecía ir bien, hasta que el sumo sacerdote tuvo una visión de lo que iba a ocurrir. Eso le perturbó, pero se contuvo. Se puso en guardia cuando vio entrar a los esclavos del príncipe y los observó al aproximarse estos al santuario. Cuando se acercaron más, él avanzó unos pasos y pronunció con tan solo una palabra. Un esclavo más atrevido que el resto entró. El sumo sacerdote le advirtió que retrocediera, pero él todavía se acercó más. Cuando alcanzó un cierto círculo sagrado de fuerza que emanaba del altar, el sacerdote no lo dudó por más tiempo. Avanzó hasta el borde externo de esa radiación protectora, elevó su mano derecha y apuntó directamente al esclavo. Una ráfaga llamante salió disparada como un rayo y el esclavo cayó sin vida al suelo. El príncipe que estaba observando se adelantó con insano furor. ¡Para!, ordenó el sacerdote de nuevo, en un tono de voz similar a un trueno. El príncipe dudó por un momento, aturdido por el mismo poder de la palabra, y el sacerdote continuó. Escúchame, tú no profanarás el mayor de los dones del Dios al templo de la vida. Márchate antes de que sigas la misma suerte de tu descarado y atrevido esclavo. El sumo sacerdote era totalmente consciente del poder que podía manejar y, mientras vigilaba al príncipe, era la misma encarnación del autocontrol absoluto, conscientemente mantenida en obediencia a su voluntad. Se veía majestuoso, coronado con un poder eterno. La voluntad del príncipe era también poderosa, pero no tenía control sobre sí mismo, y, cuando le envió
otra oleada de ciega rabia, al verse contrariado, se lanzó hacia adelante, dando rienda suelta a su lujuria. El sacerdote, rápido como un relámpago, elevó su mano. La mano se disparó una segunda vez. Se disparó una segunda vez y el príncipe siguió la misma suerte que su esclavo. Saint Germain se dirigió a mí y explicó la experiencia todavía más ampliamente. Dice, ¿puedes ver? Comenzó. Y ese es el modo en el que la cualidad dentro de cada fuerza reacciona sobre aquel que la emite. El príncipe y su esclavo llegaron con las cualidades de odio, egoísmo y depravación dentro de sus sentimientos y, cuando el sacerdote dirigió la fuerza hacia ellos, de la que era un maestro, tomó sobre sí misma esas cualidades en el momento que tocó sus auras. El sacerdote hizo simplemente regresar sobre ellos sus propios sentimientos y egoísmo. El sacerdote quedó protegido en él mismo por su generoso esfuerzo en proteger a la vestal. Finalizando ese incidente, se desvaneció la escena de esplendor y nuevamente nos encontramos en medio de las ruinas del templo. Saint Germain me reveló todavía más cosas que no puedo relatar aquí. Y aquí vamos a finalizar esta parte, amigos y amigas. Entonces vamos a continuar leyendo esta historia y cómo el maestro Saint Germain llevó al protagonista de la historia a revisar sus encarnaciones pasadas y las encarnaciones de la gente con la que él se encontraba actualmente rodeado, como por ejemplo su hijo. También en una vida pasada, el que en su vida actual era su hijo, en una vida pasada había sido como su maestro. Y sí, incluso hasta su esposa, también en una vida pasada les había tocado encarnar juntos. ¿Por qué? Porque así pasa. Hemos trabajado con las personas con las que nacemos y con las que nos relacionamos. No es por casualidad. La casualidad no existe, es por causalidad. Las conocemos en vidas pasadas. A lo mejor nos volvemos a unir con ellas en estas vidas para hacer cosas buenas, o también nos podemos unir en estas vidas porque a lo mejor les hicimos algo malo y esta vez les tenemos que pagar. Muchas veces las personas son buenas con nosotros porque internamente saben que nos deben algo. Muchas veces son malas con nosotros porque internamente saben que les debemos algo. Entonces por eso el Maestro Ascendido Jesucristo decía, si te dan una bofetada, ponle otra mejilla, porque en realidad no recordamos qué les hicimos a la gente en vidas pasadas. A lo mejor recordamos esta vida, pero no podemos recordar las vidas pasadas que a lo mejor pudimos haber sido sus agresores y por eso se están portando así. Muchas veces las personas pudieron haber sido agresoras nuestras en vidas pasadas y por eso vienen en esta vida a regalarnos cosas bellas, a darnos frutos, porque internamente la presencia yo soy, su santo ser crístico, la conciencia de la persona, le indica que debe equilibrar las cosas con nosotros para respetar la ley universal, que es la ley del amor divino. Entonces vamos a finalizar, amigos y amigas, les doy muchas gracias. Fue la parte número 3 de este capítulo, Misterios develados, enseñanzas del Maestro Saint Germain. Nos vemos en el siguiente.